Hola amigos, ¿cómo andan? Llegamos al video de errores en fórmulas y funciones. En este video vamos a repasar qué sucede cuando nos aparecen los numerales. Van a ver cómo se soluciona ese error, el error valor, el error división cero, el error nombre, el error número, el NA, el nulo y el conocido como ref. Para ello armé una hoja en donde puse ejemplos de cada uno y veremos cómo se pueden resolver. El primer error que veremos es cuando aparecen los numerales uno al lado del otro, y este error se da simplemente cuando el valor que contiene la celda no entra debido al tamaño de la misma. Para solucionar esto, lo único que tenemos que hacer es agrandar la celda hasta poder ver el contenido de la misma. Puede ser de forma manual o simplemente haciendo doble clic. Esto se aplica para resultados que arrojen fórmulas o simplemente para datos numéricos que excedan el tamaño de la misma. Si se fijan, bueno, este está justo en formato fecha, lo modificaremos para mostrarle que era un número. Si lo achicamos, veremos que no entra. Esto no sucede cuando escribimos textos. Ejemplo, si yo escribo hola, el texto aparecerá. Solamente cuando hay datos numéricos o resultados de fórmulas. Vamos a volver atrás y vamos a agrandarlo para que se vea bien. El siguiente error que veremos es el error valor, un error bastante habitual en Excel y que se da cuando utilizamos una fórmula o función que nos debiera arrojar un número, pero los argumentos o las celdas que componen esa fórmula o función contienen letras o texto. Lo veremos con un ejemplo mucho más sencillo. En este caso yo quise sumar ambas celdas, pero la celda C10, la que está marcada en azul, contiene una letra. Por ende, el resultado no es válido. ¿Cómo se soluciona esto? Lo primero que tienen que hacer es rever la fórmula para ver si lo que quieren sumar está realmente en las celdas que seleccionaron o cambiando ese texto por un número como el 10 y veremos que ahora el resultado es válido. Otro ejemplo es cuando la fórmula o función que aplicamos tiene que arrojar un valor numérico, pero se lo estamos aplicando a un texto. En este caso, yo quise poner la fórmula mes sobre el texto enero para que me arroje el número del mes. Diferente hubiera sido si yo hubiera puesto 2 de enero de 2019 y a esto yo le hubiera aplicado la fórmula mes. Veremos que el valor que me arroja es el 1, que se corresponde al mes de enero. Si yo acá, en vez de haber puesto enero en texto, hubiera puesto 1, el error no hubiera existido. El siguiente error que veremos es el división por cero. Este error se da cuando queremos aplicar una operación matemática o una función y por las propiedades matemáticas esta operación no es posible. Veremos con un ejemplo que si yo quisiera dividir 45 por 0, como esa operación matemática no es posible por la propiedad de los números, me va a arrojar un error. Si yo ese 0 lo reemplazara por un número positivo o un número negativo distinto de 0, ejemplo 5, podremos ver que ahora el resultado es válido. Cuando nosotros queremos dividir un número por una celda vacía, Excel va a interpretar que esa celda vacía contiene como dato un 0. O sea, interpreta la celda vacía como si fuera un 0. Por eso me arroja error. Si yo esa celda vacía la reemplazo por un número negativo o positivo, como por ejemplo el menos 4, veremos que el resultado que me da la fórmula es menos 5. Este error también se nos puede presentar cuando, por ejemplo, utilizamos una fórmula condicional y el criterio de la condición no es posible en el rango de números que seleccionamos. Si vemos en esta fórmula,
Yo lo que quise hacer es sacar el promedio de los tres números siempre y cuando esos números sean mayores a 50. Como 10, 11 y 12 no son números mayores a 50, la fórmula me va a dar error. Si en vez de haber puesto esta condición hubiera dicho que sean mayores a 5, entonces me calcularía el promedio. El error nombre se va a dar cuando la fórmula o función que estemos utilizando esté mal escrita o simplemente no exista. También se va a dar cuando utilicemos un rango para esa función que no esté denominado por nosotros o que el mismo esté mal escrito. Como veremos en este ejemplo, lo que quise hacer fue sumar ambas celdas. Pero observemos que la fórmula sumar está mal escrita, ya que no se llama sumar, sino que se llama suma. Si le sacamos la R, no solamente nos va a sugerir todas las fórmulas que empiezan con suma, sino que también apretando Enter me lo va a corregir. Lo mismo pasa en este caso, lo que quise hacer fue el promedio de los tres números, escribí por error promedios, si simplemente le saco la S, ahora me va a arrojar un resultado válido. Este caso se los quiero mostrar, aunque la denominación de rangos no va a ser explicada en este video, sino que va a ser explicado en el siguiente curso. Excel nos permite denominar a un conjunto de celdas o a una tabla, a un rango con un nombre, y cuando utilicemos funciones y tengamos que dirigirnos a esos valores o datos, en vez de ir y seleccionar para cada fórmula el conjunto de celdas que conforma esa tabla, podemos simplemente escribir el nombre que nosotros le asignamos. Suena bastante difícil o complicado o trabalenguas, pero la verdad que es algo que se utiliza bastante, sobre todo cuando solemos utilizar constantemente números de una tabla en particular. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo primero que tengo que hacer es seleccionar las celdas, la tabla, el grupo de datos que yo quiero nombrar con un nombre en particular. Iremos aquí arriba, donde dice H21, y aquí le escribiremos el nombre con el cual nosotros queremos denominar esas tres celdas. Voy a escribir la palabra rango y ahora veremos que lo que hice fue la suma de ese rango, ¿no? Si yo acá en vez de rango pongo rangos, nuevamente me va a tirar un error. El error num se va a dar por dos razones, porque está mal el orden de los parámetros de una función o porque el resultado que debiera arrojar esa función es demasiado grande para Excel. El primer ejemplo que veremos es el de el orden incorrecto de los parámetros. En este caso la fórmula si fecha me va a dar la cantidad de días, meses o años que hay entre dos fechas determinadas. La forma correcta de haber hecho esta fórmula es haber puesto la fecha más vieja primero y la fecha más nueva después. ¿Cómo se soluciona esto? Reescribiendo o corrigiendo la fórmula. Como dijimos, la fecha que debiera haber estado primero es la 27 del 12 de 1984, por lo que aquí, en vez de haber seleccionado la celda D28, debiera haber sido la celda D27 y en este caso la D28. Si aprieto Enter, la cantidad de años transcurridos entre una fecha y la otra es de 35. Aprovecho para mostrarles que si en vez de una Y que corresponde a year, año en inglés, hubiera puesto la M de month o mes y aprieto Enter, veremos que la cantidad de meses transcurridos entre un año y otro fueron de 420. Lo mismo con los días. Fueron 12.783 días. El otro ejemplo que utilizaremos para mostrar el error num es con la fórmula potencia. Si yo quisiera al número 7000 haberle aplicado una potencia de 10.000, como resultado es demasiado grande, Excel no lo va a mostrar. Si en vez de 10.000 hubiera aplicado la potencia de 3, o sea 7000 al cubo, el número me hubiera dado en expresión científica, si lo hubiera puesto al cuadrado, me daría ya un número que Excel lo puede mostrar fácilmente.
El error NA es quizás uno de los errores más temidos por la gente que usa Excel. Tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena es que este error solamente se va a dar cuando utilicemos fórmulas de búsqueda y referencia, y la mala noticia es que estas fórmulas son quizás algunas de las fórmulas más productivas y más utilizadas cuando uno se convierte en un experto de Excel. Como ejemplo voy a utilizar la fórmula buscar-b, quizás una de las más útiles en Excel, que lo que hace es buscarme un dato dentro de una tabla. No nos vamos a centrar específicamente en cómo se construye esta fórmula, pero lo que quiero mostrarles es que esta fórmula está intentando encontrar el valor que corresponde al código A005, código que no existe en esta tabla. Si en vez del código A005 hubiera buscado el código A004, me daría como resultado el valor que corresponde al código A004 arandelas. El siguiente ejemplo que veremos es cuando quiero aplicar una operación matemática u otra fórmula o función sobre un rango de fechas que ya contiene un error del tipo NA. Como ejemplo, escribí una fórmula que se llama NOD, simplemente la hice mal para que me dé un error del tipo NA, y este error se soluciona eliminando ese error. Lo primero que tienen que hacer es ver por qué se generó ese error y si realmente está bien o está mal que se genere ese error, y reemplazar la fórmula o reemplazar esa celda con algún número o eliminando directamente el contenido de la misma. Si yo escribiera el número 13, ahora podría sumar ese rango de celdas. El error nulo va a aparecer cuando la intersección de dos rangos no exista o cuando especifiquemos incorrectamente un rango en una fórmula. En el primer ejemplo quisimos sumar dos intersecciones que no existen porque son celdas contiguas. Entonces la fórmula está incorrectamente especificada. Si no, lo que tendría que haber hecho es haber reemplazado el espacio con un punto y coma. Si aprieto Enter, ahora la fórmula me va a dar un valor correcto. Sabemos que una intersección en Excel es aquella celda que comparten dos filas, dos columnas o una fila y una columna. En este caso, la intersección del vendedor 1 en enero se va a estar dando por el rango J41 a J43, espacio J41, L41, y ese valor va a ser 1000. En el caso del vendedor 2 y febrero, el número debería ser 1300, pero por alguna razón me está dando error. Si vamos a la fórmula y apretamos F2, vamos a darnos cuenta que el error está dado porque está mal escrita la fórmula y no existe intersección entre los rangos seleccionados. Si yo modifico o muevo este rango hacia febrero, que era la intersección que yo quería, nos va a dar el resultado correcto, que es 1300. Y 1500, vendedor 3 en marzo, es el resultado entre la intersección de J43, L43 y L41, L43. Por último, vamos a tener el error ref, que aparece cuando hacemos referencia a una dirección que hemos eliminado. Antes de ver un ejemplo de este error, quiero advertirles que tengan cuidado siempre antes de eliminar filas y columnas. Si estas filas y columnas contienen datos que son utilizados por fórmulas dentro de la hoja o del libro, al ser eliminada pueden repercutir en el resultado de otras fórmulas o funciones. Como ejemplo, voy a mostrarles qué sucedería si yo sumo cada una de estas celdas y por algún motivo decidiera eliminar la fila por completo. Si yo elimino, ahora me va a aparecer el error porque la fórmula que yo utilicé está haciendo referencia a una celda que ya no existe porque fue eliminada. Este error puede o no tener solución
dependiendo de que si ustedes grabaron o no el documento, lo cerraron y lo volvieron a abrir. Si realizaron eso, lo que tienen que hacer es volver a reconstruir la fórmula o volver a reconstruir el dato que ustedes eliminaron y luego reescribir la fórmula. Si yo quisiera volver atrás y el número era 30, veremos que la fórmula sigue sin funcionar porque está haciendo referencia a algo que no existe. Entonces, este error debiéramos reemplazarlo por la celda que queremos sumar. Así obtenemos nuevamente el resultado querido. Antes de finalizar, quería que se lleven la siguiente reflexión. Un error no siempre es algo negativo, a veces puede ser positivo dependiendo de lo que nosotros queremos analizar. Si me está dando un error en una búsqueda de un dato dentro de una tabla, puede ser que ese dato no esté y que esté mal que no esté en esa tabla. Por lo que un error me puede dar la posibilidad de obtener más información que quizás un dato que esté correcto. Por eso, antes de eliminar una celda que contiene un error o modificar la fórmula o volvernos locos para ver por qué se da ese error, analicemos primero si está bien que dé ese error. Lo bueno de Excel es que todo dato que hay en la hoja puede ser un dato válido y un dato positivo para nuestro análisis. Dependerá de nosotros saber si ese error está bien que dé un error o si ese error es consecuencia de algo que nosotros estemos haciendo mal y no nos estemos dando cuenta. Hagan los ejercicios que les voy a dejar para este capítulo y recuerden que para convertirse en expertos de Excel tienen que practicar y tienen que equivocarse, equivocarse y equivocarse.